Tribunal Constitucional. Buenos días, por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Arequipa, 25 de enero de 2013, presidida por el magistrado señor Oscar Ulloa, e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Borrell, Carlos García Ramírez, Gerardo Edo Cruz y Luis Álvarez Millán. Secretario relator, doctor Oscar Díaz. Muy buenos días, pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio a la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional programada para la fecha, expresando en primer lugar nuestras disculpas por los 15 minutos de atraso que ha tenido en iniciar esta audiencia, debido a que hemos estado esperando la llegada del magistrado Ricardo Guzmán Gallego y por razones que desconocemos no está presente. Estando con el quórum legal establecido, vamos a dar inicio a la audiencia. Señor relator, puede dar cuenta de las causas programadas para la fecha. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Se han solicitado informar oralmente en esta fecha de las siguientes causas. Causa número 23, expediente 13-2012 al proceso de inconstitucionalidad. 25% del número legal de congresistas representados por doña Marta Gladys Chávez Cosío y otros, contra el artículo 2 de la ley 29.903, ley de reforma institucional privada de elecciones, que incorpora entre otros los artículos 7A, 14A, 14D y 24 literalmente. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Jorge Campaña Ríos, apoderado del Congreso, y han solicitado informar sobre ello el señor César Rivera Linares, coordinador ejecutivo de regulación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y el señor Héctor Guzmán Veramente, intendente de supervisión de pensiones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los señores abogados están presentes, por favor. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días, señores del tribunal, señores miembros del presentes. En realidad, el informe de hechos en relación a esta causa, lo que presenta, lo que plantea es, como veis en la primera lámina, poner el contexto de la reforma del sistema privado de atención. En el aspecto, ¿por qué es necesaria la reforma? Como segundo punto, el impacto en la competencia y los beneficios de la reforma. Como tercer aspecto, las conclusiones de la misma. Paso directamente a poner los temas. ¿Por qué es necesario ir a una reforma del sistema privado de pensiones? Hay dos elementos centrales. Uno de ellos es el tema de la mayor competencia del sistema. Si vemos directamente la gráfica, pero un poco general, el contexto de la exposición es el siguiente. El sistema privado de pensiones se dio origen en el año 93-94. A la fecha, se ha acumulado alrededor de 99.000 millones de soles. Esto es, los aportes de los trabajadores para fin jubilatorio están ya bordeando los 100.000 millones de soles en esos 18 o 19 años. Sin embargo, como ven en el gráfico de color negro, la trayectoria de las condiciones, que es el costo del servicio que prestan las AFP a los afiliados, se ha mantenido relativamente estable, y si comparamos el año 94 con julio del 2012, antes de la ley de reforma del SPP, las comisiones, a pesar del crecimiento virtualmente exponencial de los fondos, las comisiones no han bajado, no habían subido en un 9%. Esta situación, este escenario de ausencia de competencia es que ha obligado a esta ley para proveer como solución a esta problemática de rigidez a la baja de las comisiones, esto es, que no disminuyen el tiempo con un crecimiento de los fondos, lo cual debería ser esperable, a plantear la propuesta de la licitación como una solución, como un mecanismo que permita romper esta inercia y hacer que los trabajadores peruanos afiliados a CNP tengan por el servicio de administración un menor costo que haga socialmente tolerable ese ahorro obligatorio que establece el fondo para todos los trabajadores dependientes y también futuramente independientes de menores de 40 años y trabajadores de las MIPES, de aportar, de contribuir
obligatoriamente a un fin futuro, que es la vejez. Por eso la importancia de este gráfico y por eso la necesidad de que, digamos, conozcamos de un modo muy simple una situación que evidentemente la ley apunta a solucionar. Ahora bien, otro de los aspectos que comentábamos, esta breve exposición, es que hay la necesidad de hacer coincidir los intereses. ¿Esa coincidencia a qué viene? Me gustaría pasar a la siguiente gráfica para que podamos ver a qué apuntamos con esta coincidencia de intereses. Vemos aquí un cuadro muy simple, pero muy impactante, en mi opinión, que muestra la rentabilidad de los fondos de pensiones, la rentabilidad de los afiliados, versus, en la línea, en las barras, la rentabilidad de los accionistas, la rentabilidad de las acciones. ¿Cuál es la idea de mostrar este gráfico? La idea es que, como sabemos, el aporte jubilatorio tiene un tiempo 35, 30, 40 años, en lo cual los trabajadores tienen que aportar a un sistema para después, llegado a la edad de los 65 años, se jubilen. Es esperable entonces que el rendimiento que tienen los fondos de pensiones, la línea roja, deba seguir una misma ruta, una misma trayectoria, sintonice con la rentabilidad de las AFP, la rentabilidad de la empresa, de la AFP como empresa que administra los fondos. ¿Por qué esa necesidad? Porque a los trabajadores peruanos le obligan a ahorrar. Entonces, todo trabajador que tiene que destinar el 10% de sus aportes al fondo de pensiones debe ver en esa administración una sociedad, una cercanía, que lo acerque, valga la expresión, a la administración del fondo. ¿Por qué? Porque eso debe permitir que cuando la AFP gane, el afiliado también gane. Y no como se ven las tres flechas que aparecen ahí, que durante la trayectoria de estos 18, 19 años que hemos tomado del año 98 en adelante, hay etapas en las cuales los fondos de pensiones caen, pero la rentabilidad de las AFP aumenta. Eso no es tolerable socialmente. ¿Por qué? Porque aquí hay un ahorro obligatorio que se dispone por ley para todos los trabajadores. Y en consecuencia, los trabajadores pueden sentir una sensación de desazón, una sensación de que no están siendo bien administrados sus fondos porque ellos sufren las consecuencias de las crisis financieras momentáneas, sin duda, pero ciertas al fin, en cambio las AFP siguen ganando sus condiciones. Ante este escenario, el que se ha planteado el esquema de cobrar sobre el saldo. Y cobrar sobre el saldo es simple y llanamente cobrar sobre lo que la AFP tiene como gestión. Tiene 100, cobrará sobre 100. Tiene 1000, cobrará sobre 1000. Y cobra sobre la gestión de activos como es práctica usual en los sistemas de pensiones de diversos países y también en otros sistemas que no son obligatorios de tipo pensionario. La idea es que ya no se cobre por adelantado. Hoy, los trabajadores peruanos, todos nosotros que estamos afiliados a una AFP, pagamos por el servicio por adelantado. Nos cobra sobre nuestra remuneración. Sin embargo, ese cobro por adelantado trae estos problemas. De que las AFP puedan hacer una buena rentabilidad, sin duda importante que lo sea así, pero que también a la vez, en paralelo, la rentabilidad de los fondos de pensiones, la rentabilidad de los trabajadores que van a fijar la pensión futura, siga también la misma trayectoria. Es por eso la necesidad de plantear estos dos elementos como elementos centrales de la discusión y que permítanme regresar por favor, que permitan hacer que al final, ampliando la cobertura previsional, que es uno de los elementos centrales también de la reforma, para permitir que los independientes y los trabajadores de las pequeñas empresas ingresen obligatoriamente a aportar, permitan darle al afiliado, como se ve en la parte final, mayor fortaleza, empoderarlo. Al empoderar al afiliado, él podrá ver mejor que esa administración, o los recursos que tiene que hacer a largo plazo, se tengan que reducir simplemente lo que gana el rendimiento de los fondos en una posición, y podrá por eso el afiliado saber cuánto es lo que le cuesta realmente el servicio y así decidir ir a una determinada AFP, cambiarse de fondo. Hoy, por el cobro adelantado que hay, eso no se permite. Y lo que sucede, lo que hemos visto en los gráficos, que hay trayectorias en sintonía distinta de los afiliados del CNP, y por otro lado, que como se ha visto en el siguiente gráfico que comentamos hace un momento, las condiciones no bajan, a pesar de haber llegado virtualmente a los 100.000 billones de soles. Es un elemento que nos parece central exponer, y debemos para poner en contexto el informe de hechos que permita a los señores magistrados, miembros del tribunal, formarse una opinión
más detallada, más cabal, acerca de la real situación del sistema privado. Señor abogado, el magistrado Carlos Mejía quiere formular una pregunta. Una primera pregunta. Este de ahí, ¿qué significa? Perdóname, por favor. La primera línea, Sí. dice 1.74%, ¿qué significa? Esa es la comisión. La comisión que cobraba las AFP el año 94, 1.74 de la renta de la nación, ¿no? Y acá cobra 1.91. Como se puede observar, ¿Ha subido? ha subido. Ha subido a pesar de que los fondos, como se ve en la línea verde, han crecido desde 0 a 99.000 millones de soles. Eso significa que las AFP, aun cuando la comisión sea estable, ganan más. Eso significa, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, y es muy buena su Y pregunta. en la medida que siga creciendo el fondo, van a ganar más. En la medida que siga creciendo el fondo, lo que puede pasar y lo que estamos digamos, mostrando aquí es que, a pesar de que el fondo crezca, las comisiones no bajan. No bajan, pero eso implica que ganan más. Eventualmente, como se ha visto en los cuadros, en el cuadro siguiente de que es lo que mostramos, las barras azules son la rentabilidad de las AFP. Y como se podrá ver, ha tenido periodos muy elevados de rentabilidad de errores y periodos en los cuales se da el otro problema. Sube la rentabilidad de las AFP, pero la rentabilidad de los fondos de los afiliados de la línea roja cae. Y eso también es un problema. Ambas situaciones son en realidad problemas que deben superarse en un sistema porque, como bien sabemos, a nosotros nos obliga a ahorrar. Si fuera un ahorro voluntario, podría ser un tema opinable, por decir. Pero, digamos, las experiencias de la revisión de los niveles del sistema de fondos de pensiones del tipo de los FP presentan estos dos problemas. Una segunda pregunta. La AFP invierte obligatoriamente, no necesita autorización de los trabajadores para invertir en bolsa parte de los fondos. En esta inversión, ¿cuánto ganan las AFP? ¿Cobran algo o no ganan nada? Solo simplemente invierten. ¿O ganan A algo? ver, dos cosas. Por ejemplo, invierten 100.000 soles de mi fondo y las acciones suben a 200.000. ¿Cuánto de ahí es para el trabajador y cuánto es para la AFP? Bien, te explico. Estoy hablando de inversión en bolsa. Claro, el trabajador aporta 10% de su remuneración, 10% de su sueldo. Las AFP, ¿qué hacen con esos aportes? Obviamente los administran. Esa administración puede ser realizada en diversos activos. Una parte va al mercado de acciones, una parte al mercado de bonos, una parte puede incluso al mercado internacional, ser bonos o otro tipo de instrumentos. Lo importante aquí es que ese fondo se invierte y se invierta bien. Sin duda las AFP son gestores especializados, importantes y conocedores profesionalmente de primer nivel. Sin embargo, el tema pasa porque esa administración no está alineada, no está adecuadamente coordinada con la rentabilidad del fondo. Y por eso permítame mostrar el cuadro que hemos comentado. La rentabilidad, las barras azules de las AFP, su retorno de las AFP, su retorno empresarial, suben y periodos en los cuales el rendimiento de los trabajadores baja. Eso no es correcto, Sí, no debiera ser. Permítame, acá veo yo que el año que el 2000, el año que las AFP ganaron más dinero, Así es. la rentabilidad de los trabajadores Bajó. bajó. Exacto. Están en cierto puesto, creo. Claro. Las flechas, si me permite, son las situaciones en las cuales se presenta esa situación bastante obvia, bastante clara, de que el AFP gana y el afiliado no gana. Y por eso el proyecto de la ley, perdónenme, la ley lo que plantea es modificar esa posibilidad de cobro y se cobre sobre el saldo, para permitir que cuando el AFP gane también el afiliado gane. Y eso haga que el trabajador peruano se sienta interiorizado en la reforma, se siente interiorizado en el tema de pensiones, porque caso contrario, lo que puede pasar, que es lo que se comenta, digamos, a nivel mediático, es que simplemente el trabajador comienza a sentir que esto no es un ahorro, es un impuesto. Y ese es un problema serio porque eso le pierde dignidad. Pero correcto, pero todavía no me siento satisfecho con la respuesta. Bien. Yo le hice una pregunta completa. Sí. Si la AFP invierte 100 soles míos en acciones Sí. y como producto de esa inversión se ha obtenido 200 soles, porque por suerte las acciones de las empresas donde se invirtió subieron y hubo suerte. Ok. De esos 100 adicionales, Sí.
¿Cuánto es para el trabajador y cuánto es para la AFP? Así nomás. Ok, buena pregunta. Lo que la AFP invierte en los fondos de los trabajadores, el dinero de los trabajadores, ese rendimiento es de los trabajadores. Ahí se hace total. Lo que pasa es que la AFP le cobra al trabajador de la remuneración, que es el tema que tenemos hoy actualmente. Entonces, son dos rutas distintas, donde el trabajador peruano aporta 10% de su fondo, para su fondo, de lo que dice la AFP, pero a la vez aporta un 1,7, 1,8, 1,9 sobre la remuneración. ¿Qué es lo que cobra la AFP? Muy bien. Entonces, una pregunta, pero si ese fondo es mi dinero, Exacto. solo que por ley, por razón de seguridad social, el Estado obliga a que las personas ahorren para el momento de su vejez, ¿por qué es que yo, siendo mi dinero, mi ahorro, mis depósitos, por qué no puedo impedir a una AFP que no invierta? ¿Por qué la AFP? Porque lo que pasa es que con este problema que ha habido de la caída de las bolsas en el mundo, Así en es. los Estados Unidos, y que fue una corrida de Europa en todo el mundo, los trabajadores hemos perdido un montón de plata. Pero Entonces, ahí, y yo hubiera podido, si hubiera tenido libre disponibilidad, habría dicho, señor, ¿usted quiere que invirtamos un no necesita? ahí es un buen tema y me permite, por favor, comentar lo siguiente. La regulación peruana establece que hay tres tipos de fondos en los cuales se invierte en un fondo de AFP. Se depende de un fondo conservador que está mucho más invertido en títulos de deuda. Hay un fondo intermedio que tiene una parte de acciones y hay un fondo 3 que es en la cual hay mayor cantidad de acciones. Es evidente que cuando hay escenarios de crisis, o escenarios de caídas en las bolsas o en los mercados internacionales, las AFP van invirtiendo un poco más en títulos de deuda que son mucho más seguros. Pero aquí el afiliado, el trabajador, tiene que elegir en qué tipo de fondo va a invertir su dinero en la AFP y le comunica. La gran mayoría de afiliados está en el fondo 2. Es el fondo que tiene casi el 90% de ahorro de los trabajadores. Una pequeña parte está en el fondo 3, que es mucho más agresivo aún, para gente más joven. Y el fondo 1 está básicamente orientado a aquellas personas que están en los 60 años, o algunas incluso que pudieran cercanas a esa edad poder estar. Entonces, en realidad, la regulación peruana permite al trabajador poder cubrirse ante un escenario de crisis y decirle a su AFP, señores AFP, pongan mis ahorros en el fondo 1 para poder cubrir esa eventualidad, ¿no? Es un buen punto. Y es un comentario que va a hacer el procurador. La ley 29.903 ha establecido como un punto adicional la creación de un fondo cero, que es un fondo de total protección que va a ser orientado estrictamente a aquellas personas que cumplan 65 años. O sea, cuando yo me estoy jubilando, digamos, tengo 65 años, mi dinero lo pongo en el fondo cero y eso inmuniza mi dinero ante eventual situaciones financieras de crisis y el trabajador entonces no se va a sentir desprotegido porque, para el ejemplo, si uno ha ahorrado a lo largo de su vida laboral, sería muy triste y sería socialmente injusto. En el último año de su vida, si tenía como 100, vas a tener 60. Eso sería eventualmente nocivo desde un punto de vista social. Eso felizmente está protegido. ¿Qué pasa con el fondo si regresamos a la posición de la década del 80, de los 85, donde, digamos, en términos reales, 100 soles se convertían en 10 centavos? ¿Qué pasa con el fondo? Bueno, sin duda, cualquier crisis financiera, cualquier crisis económica va a afectar, sean fondos privados o fondos públicos. Lo importante aquí es que la regulación del sistema privado de pensiones tiene un amplio nivel de diversificación. Está invertido en una diversidad de activos que permite sopesar y resistir eventuales escenarios de crisis financieras. La prueba está que la rentabilidad real anual desde el año 94 93 a la fecha es 8% real anual, por encima de la inflación en esos ejemplos, ¿no? Entonces eso permite que el trabajador peruano esté protegido. Y esa rentabilidad incluso está por encima de estándares internacionales para fondos de largo plazo que están más o menos hacia el 5%. Señor abogado, el magistrado Gerardo Elfo también le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Más allá de los presuntos temas técnicos de constitucionalidad y los presuntos temas complejos de este sistema, diera la impresión, al estar por lo que usted ha informado, que esta ley 29.903 trata de desarrollar una filosofía de inclusión, de paridad, de justicia, a fin de que
la rentabilidad de los afiliados sea más o menos un poco equiparable, lo que le corresponda a la rentabilidad de las AFP, porque las AFP, se dan cuenta, siempre ganan. Y cuando hay crisis y problemas, los que perdemos somos los que estamos afiliados. Es eso más o menos la filosofía. Es uno de los puntos centrales de la reforma de Nelson Ortiz. Porque estas situaciones que describimos aquí en las flechas no son de lograr especialmente, porque nos están obligando a los trabajadores. Entonces, será una situación bastante particular, que el trabajador pierde y quien administra gana. Y eso, pues, obviamente lesiona el interés público futuro, en la medida en que el trabajador no puede, no debe eludir y decir, bueno, pues, a partir del otro año no quiero aportar para la vejez. Porque eso sería, pues, de proteger un bien futuro posterior, que todos nos veríamos, sin duda, todos vamos a envejecer. Y eso tendría una serie de efectos incluso macroeconómicos evidentes. Ante esa contingencia, ante ese escenario, es por eso que la ley plantea esas dos medidas centrales. La licitación, para permitir que haya una real competencia por todos los nuevos afiliados, y con eso, como hemos visto, y el señor Guzmán, que va a hacer el uso de la palabra, lo va a explicar con mayor detalle, y a la vez que este tipo de situaciones, que esos incentivos de cobrar, permitan que el afiliado gane con la AFP gane, no como hoy, en el cual la AFP gana y el afiliado no. En buena cuenta, disculpando el aura de este auditorio jurisdiccional, en términos mostreños e irreverentes, solamente los que pagamos patos serían los afiliados en crisis. Vista gráfica, creo que lo que usted comenta es cierto. Gracias, presidente. ¿Puede continuar, señor abogado? Sí, yo en realidad como... Agradeciéndole que vaya resumiendo, Sí. tenemos... Ok, gracias, señor presidente. Yo solamente agradecerle su tiempo, paso a darle uso de la palabra al señor Héctor Guzmán, quien ha sido acreditado en esta sesión, para que pueda continuar y terminar con el informe de hecho comentado. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado, para hacer uso de la palabra. Le vamos a agradecer que se coloque la cinta. También no había puesto el anterior una opción. Sí, señor presidente, es informe sobre hechos. Es informe sobre hechos, correcto. Gracias por la aclaración. Agradeciendo a la presidencia y al tribunal, paso a exponer entonces estos dos siguientes aspectos que están a mi cargo, que están relacionados a estos dos elementos, ¿no es cierto?, o estos mecanismos que se han implementado a partir de la ley. El doctor Rivera hacía una referencia clara a la necesidad de dos grandes cosas: la necesidad de desarrollar mayor competencia y adicionalmente la necesidad de encontrar coincidencia entre el interés de un afiliado y el interés de una AFP. Si revisamos las notas periodísticas de hace un año y medio atrás, nos vamos a encontrar que efectivamente esas eran dos de las grandes necesidades que se planteaban en la reforma y que de alguna manera tenían que ser escuchadas por la Comisión de Desarrollo de la Reforma. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a analizar cuáles son los impactos a partir de la evidencia mostrada en términos de falta de competencia y falta de coincidencia. Y vamos a encontrar que en el caso de la mayor competencia, el mecanismo idóneo es el mecanismo de la licitación que vamos a explicar, ¿no?, que es básicamente un mecanismo de canalización de la demanda. Y con respecto al tema de la coincidencia, lo que tenemos es un nuevo sistema de cobro, que lo mencionaba también el doctor Rivera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un binomio, tenemos un proceso de licitación en el que se ha incorporado un nuevo sistema de cobro. Y eso es lo que se ha montado hasta el momento en la reforma, porque la reforma en realidad lleva a otras instituciones que se van a ir implementando en el tiempo, pero hasta la fecha tenemos esto desarrollado y creemos que existe una evidencia, digamos, de algunos logros, ¿no?, que vamos a explicar. Entonces, si lo vemos en términos de impacto de la competencia, solo por el mecanismo de licitación, ¿qué cosa es lo que se ha logrado? En la gráfica se muestra en realidad que, producto de la reforma, lo que hemos logrado es, con el ingreso de una nueva administradora, ¿no es cierto?, la AFP Hábitat, hemos logrado que esta administradora, al momento de ingresar al proceso de licitación sobre un nuevo sistema de cobro, este sistema de cobro sea equivalente a 1/3 del promedio de precios que tenían las administradoras, ¿no?, las existentes, las 4 de la izquierda. Entonces, si lo evaluamos en términos de licitación, lo que podemos ver es que ya hay un primer impacto, el logro de que eventualmente puede ingresar una nueva administradora y que esta administradora nos muestre un precio y ofrezca un precio a estos nuevos afiliados que se van a incorporar al sistema que equivale a 1/3 del precio que teníamos previo a la reforma. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué tenemos en términos de beneficio en la reforma si lo evaluamos ya no solo desde el punto de vista de la licitación, ¿no?, este elemento del binomio,
si lo analizamos en términos de precios, en términos del sistema de cobro. ¿Qué tenemos a la fecha? Que si evaluamos el sistema desde julio del 2012, que es el escenario previo a la implementación de la reforma, hasta diciembre del 2012, vemos que el precio promedio del sistema ha pasado de 1.91% a 1.49%. ¿Qué significa esto? Dos grandes ideas importantes que destacar. El sistema privado de pensiones con la reforma ha logrado hasta el momento, solo con la primera licitación, ha logrado implementar un precio, ¿no es cierto?, que en promedio se va a poder cobrar y que equivale a 22% menos del precio promedio que se cobraba previo a la reforma. 22% menos. Pero adicionalmente, ¿qué cosa se ha logrado? Se ha logrado que todas las administradoras que ya actualmente operan en el mercado vean, en realidad, y encuentren incentivos para paulatinamente comenzar a reducir sus precios. Con lo cual, no solamente para el nuevo grupo de afiliados que se incorporan al sistema va a existir este beneficio, sino adicionalmente para las personas que hoy día ya operan en el sistema y están como afiliados en el sistema. Dicho esto, esta imagen en realidad lo que quiere es tratar de explicar dos de los grandes mitos que tiene la reforma, que nosotros hemos tratado, digamos, de ubicar como los mitos más recurrentes. Uno está vinculado al riesgo de que eventualmente el fondo se licúe, porque ahora se va a cobrar sobre el saldo, ¿no? Y el segundo, que en algún momento se ha comentado, de hecho, el cobro sobre el saldo es una invención peruana y aparentemente no hay correlato en el mundo con respecto a este sistema de cobro. Con respecto a lo primero, cuando se trabajó la reforma, se trabajó un escenario y se simuló, digamos, un escenario en el cual se cobra al fondo, ¿no es cierto?, y se le aporta a un afiliado un valor de 10 soles, que es lo que nos muestra el gráfico, un valor de 10 soles en el 93, cuando nace el sistema. No se hace ningún otro aporte posterior, se le hace un cobro de comisión de 1.25, que es el cobro de comisión que ha originado este proceso de licitación, y después de 19 años, lo que se muestra, a partir de la rentabilidad generada de los fondos de pensiones, ¿no?, por estos 19 años, que el fondo se hubiera convertido de 10 a 86 soles. De esos 86 soles, 76 de esos 86 corresponderían solo a rentabilidad. Eso significa entonces que el 88% del resultado solamente proviene de la rentabilidad de los fondos, lo cual nos confirmaba que no hay forma, no existe forma de comparar y por lo tanto no existe el riesgo de que eventualmente en el tiempo el fondo se licúe. La rentabilidad es infinitamente mayor que el cobro que eventualmente se haga, con una particularidad adicional, que este cobro está sujeto a una licitación bianual, ¿no?, con lo cual fuerza nuevamente al mercado a que cada vez compita en términos de precio por ofrecer lo mejor que se pueda y a partir de eso generar la mayor rentabilidad que se pueda, porque a medida en que exista rentabilidad en los fondos, la administradora va a poder. El segundo aspecto estaba vinculado a si el sistema de saldo era un sistema que se había inventado en el Perú y eventualmente no existe ningún otro correlato en el mundo. Lo cierto es que sí existen sistemas de cobro sobre saldo. Quiero destacar dos ideas que son fundamentales. A nivel mundial, el sistema de cobro sobre saldo ya se ejecuta en países como México, Australia, Israel, ¿no?, y una serie de otros países que están mostrados en la imagen. Pero adicionalmente, si nosotros nos vamos al texto de la ley de creación del sistema, al texto primigenio, el texto primigenio también hacía referencia a que se cobre sobre saldo. Con lo cual, lo que se ha hecho en realidad es tratar de implementar un sistema que pase por este periodo transitorio de cobro de comisión mixta. Concluyendo, tres ideas fundamentales desde el punto de vista técnico. ¿Por qué era necesaria la reforma? Porque necesitábamos implementar mecanismos que corrijan dos efectos que habíamos detectado en lo que va del sistema. Habíamos encontrado problemas a nivel de competencia, necesitábamos profundizar el nivel de competencia, necesitábamos generar coincidencia de intereses entre los afiliados y las AFPs, ¿no? Adicionalmente, lo que queríamos es ampliar los mecanismos de seguridad social. Entonces decíamos, si estos mecanismos en términos de licitación que incorporan un nuevo sistema de cobro terminan siendo exitosos, probablemente generen incentivos para que más gente decida formalizarse, y cuando decida formalizarse opte por un sistema previsional, y dentro de ese sistema previsional de repente opte por el sistema privado de pensiones, porque hoy día encuentra que hay más coincidencia y hay más competencia.
¿Qué planteó entonces la reforma? Hasta el momento, porque como mencionaba, la reforma en realidad es un ente orgánico que tiene algunas otras instituciones que se van a seguir desarrollando en el tiempo, tiene dos mecanismos. Uno es la licitación periódica y el segundo es el nuevo sistema de cobro sobre saldo. Ambos no separados, ambos parten de un solo binomio, uno incorporado en otro, una licitación que incorpora un nuevo sistema de cobro. Entonces, la reforma ha generado impactos positivos. Si nosotros lo evaluamos en términos regulatorios, consideramos que sí, a dos niveles. Para los afiliados antiguos y nuevos, ¿no?, esta reforma permite un sistema de cobro que nos va a llevar a una comisión promedio 22% menos en términos de precio de lo que teníamos previo a la reforma. Pero adicionalmente nos va a permitir generar un mecanismo de competencia bianual que va a incentivar a las administradoras a que se preocupen por generar un buen nivel de rentabilidad para los fondos, dado que sobre esos fondos son sobre los que va a cobrar, y adicionalmente promuevan escenarios de precios mucho más competitivos, dado que ese precio sería revisado, entre comillas, porque sería una licitación de manera bianual. Habiendo culminado entonces mi exposición con Señor Abad, magistrado Carlos Mejía quiere formular una pregunta. Una pregunta. ¿Qué significa licitación periódica? La posibilidad de que todas las AFP que están en este momento en el sistema entren a un proceso en el cual compiten para bajar el precio de las comisiones, o implica que van a entrar otras AFP como hábitat. Ok, el proceso de licitación consiste en lo siguiente, ¿no? El modelo, digamos, implementado en la reforma, lo que ha planteado es que con cierta periodicidad bianual se organiza una licitación para canalizar la demanda de los nuevos afiliados que se incorporan al sistema, ¿no? De tal manera que estas personas que ingresan a una administradora, que sea la administradora que gane la licitación, y gana la licitación que ofrezca el precio más competitivo posible. Claro, lo que quiere decir es que no es una competencia entre las que ya están, sino licitación para que entre otros. Es en realidad una licitación en principio para las administradoras que estén. Y si eventualmente, porque este es un mercado, digamos, competitivo y eventualmente puede generar incentivo para que alguien más ingrese, en buena hora, pero ya solamente ha sido creado para que las administradoras que hoy día operen en el mercado puedan, ¿no es cierto?, competir y eventualmente ganar este Bueno, ahora viene ahí mi pregunta, lo más importante es, he escuchado, o corríjame, es que en este momento quienes están en las otras AFPs, las antiguas, no pueden pasarse a hábitat. Es muy buena pregunta. Uno de los temas que nosotros habíamos efectivamente levantado como información es que en algún punto leíamos que había esa percepción, y efectivamente de que este había sido un sistema que ha sido creado para los nuevos trabajadores y que los antiguos trabajadores del sistema se han quedado con una forma de cobro, ¿no es cierto? Y no hay mucho que hacer en este escenario, por lo menos en términos de competencia, y la respuesta es no. El proceso de licitación, ¿no es cierto?, genera no solamente que se vea eso para que las personas que ingresen a laborar vayan a esta administradora, sino que eventualmente vea un mecanismo que nosotros denominamos traspaso, un afiliado antiguo, lo que hoy día está en el sistema, puede hacer que se está viendo la imagen de evaluar la posibilidad de trasladarse. Siempre, ¿no? Eso por un lado, por el lado de los independientes, que tienen siempre la posibilidad de poder de los antiguos, que tienen siempre la posibilidad de trasladarse a esta nueva AFP, y adicionalmente para los que están en esta nueva AFP como nuevos trabajadores, siempre tienen la posibilidad de eventualmente moverse. Lo que pasa es que este es un tema bastante técnico, y yo hago la pregunta, y a ver si usted me la puede responder en clave de Joaquín, el libro de Carlos Zapata. Muy bien, lo que digo es lo siguiente. Yo, digamos, soy un empleado, yo un aportante de AFP Horizonte. En este momento, saliendo de aquí, de la sesión, puedo llamar a no sé si Roque o yo mismo, creo que voy a y puedo en este momento pasarme a hábitat.
Ok, es una buena pregunta. Está muy completa. La AFP, nuestro Grupo Hábitat, es una AFP que está en formación. ¿Qué significa que está en formación? Tiene un procedimiento de autorización de organización y está en proceso de obtención de su certificado de funcionamiento. ¿Para qué? Para que comience a operar a partir de mayo. Ya, A partir de mayo me puedo pasar, sí. La pregunta es, a partir de mayo, sigue un procedimiento de traspaso, ¿no es cierto? Una persona de un empleado antiguo va a poder trasladarse a esta nueva administradora, que en realidad es parte del modelo de la reforma. No, porque si las cosas son así, pues en mayo todo el mundo se va a pasar a años. Y también el tema, nosotros personalmente, digamos, definitivamente consideramos que efectivamente eso es lo que debería eventualmente ocurrir. ¿Qué es lo que queremos? Y eso está un poco enfocada a la superintendencia, tratar de promover muchos niveles y canales de información. Porque sabemos efectivamente que el tema no es sencillo y la virtud de ese tema es tratar de explicarlo en términos fáciles, ¿no? Porque efectivamente nosotros medimos, digamos, como reguladores que el éxito, uno de los éxitos de la reforma es que la gente comience a hablar de seguridad social, tan importante, ¿no es cierto?, en la etapa o culminar nuestra etapa de vida laboral activa. Y entonces creemos que la virtud está, por el lado del supervisor, en tratar de explicarlo en términos sencillos, para que la gente sepa que a partir de mayo va a tener la posibilidad de poder trasladarse, ¿no es cierto?, a una administradora que eventualmente le va a cobrar y de repente sobre un sistema que haga que genere mucha más coincidencia entre el interés que tiene la actividad que tiene. ¿Y qué significa esto de comisión 22% menor que el promedio de reforma? Claro. Eso se aplicará a los que están en la AFP Hábitat, pero no a los que están en las otras. Claro. Solo que usted hace. Nosotros lo que hemos hecho es en realidad, o sea, lo que procuramos como reguladores en realidad es una mirada a nivel mercado, ¿no? La mirada micro es la mirada que se ha planteado y efectivamente es la mirada que dice, bueno, voy a ver en qué AFP estoy, necesito un vehículo que me muestre algo que pueda comparar y saber cuánto me cobran hoy versus cuánto me cobrarían en este proceso de licitación, esta nueva AFP que ha surgido, para evaluar si eventualmente me cambio. Pero el análisis que hice es un análisis a nivel de mercado. El magistrado Ernesto Álvarez también le va a formular una pregunta. Tengo una pregunta. La primera es, ¿existe la posibilidad, de acuerdo a su experiencia en el derecho financiero, en el derecho económico, de que el Estado pudiera dar una ley en la cual, para beneficiar a los ciudadanos que ingresen al mercado laboral, profesionales jóvenes, pudiera elaborar una bolsa para licitar a qué banco ellos van a acceder para su libreta de ahorros, su tarjeta de ahorros y tarjeta de crédito? ¿Sería constitucional? Que se pueda crear un mecanismo. En otras palabras, ¿por qué si yo soy un nuevo aportante al mercado, he logrado conseguir un trabajo luego de mis 5 años de estudios de la universidad, ¿por qué en lugar de mi modelo anterior, hace 5 años, yo poder optar a qué AFP libremente me inscribo? ¿Por qué tengo que supeditarme a una decisión del Estado que mediante una licitación me incorpore, sin mediar mi voluntad, a una determinada AFP, aduciendo de que el Estado ha verificado cuál es la AFP que más me conviene? Con ese mismo argumento, dentro de un par de años, la Superintendencia de Banca de Seguros también me podrá a mí decir, o a mi hijo, me podrá decir, oye, muchacho, tu banco a partir de mañana es el Scotia. Sí, yo creo que hay dos temas que son clave y que me imagino que con cargo a lo que el doctor Campana seguramente nos va a explicar en términos constitucionales. Creo que hay una particularidad en términos de evidencia en este tipo de mercados, ¿no? Y creo que lo podría contestar con dos ideas que creo que son fundamentales. La seguridad social, a diferencia de los productos financieros, la seguridad social en realidad es un producto de carácter obligatorio. Es un producto, como nosotros denominamos, es un producto o un mecanismo de ahorro forzoso. Por lo tanto, el Estado ha decidido, ¿no es cierto?, priorizar dentro del desarrollo de la vida activa de un afiliado un riesgo, que es el riesgo de la vejez. Otros adicionales que en realidad es la invalidez o eventualmente el fallecimiento. Y entonces, a partir de este concepto,
¿no? El Estado asume que la seguridad social tiene que ser obligatoria porque obviamente existe un problema, ¿no es cierto?, entre el consumo presente y el consumo futuro. La gente no tiene la percepción, la necesidad de esos recursos más adelante en el tiempo. Cosa que no ocurre con los productos financieros. Los productos financieros en realidad son de carácter voluntario y porque yo tengo la oportunidad de que en el momento en que el servicio no se presta adecuadamente, yo tengo la posibilidad de resolver o rescindir, ¿cierto?, dependiendo del modelo y contrato y eventualmente dejar de trabajar con ese banco, digamos. En el caso de la AFP, uno suscribe un contrato que genera un acto, que es la incorporación al sistema. Y esa incorporación hace que yo me pueda pasar de una a otra, pero no pueda desincorporarme para no pertenecer a nada de seguridad social, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer matiz que es importante en términos técnicos y es la razón por la que finalmente el modelo de seguridad social que tenemos es un modelo obligatorio. Pero segundo, creo que el segundo elemento también importante es que no es que este sistema se haya convertido en un sistema absoluto, porque el Estado lo que ha creado es un modelo de canalización de la demanda vía un concepto que nosotros denominamos el consumidor previsionalmente razonable. ¿Qué cosa es el consumidor previsionalmente razonable? Para perfil, desde el punto de vista del regulador, el perfil de esta persona es la siguiente: es un afiliado joven, ingresado al mercado laboral, que conoce muy poco o nada de previsión social. Y lo que me interesa en estos términos es probablemente en el tiempo aprender algo de seguridad social, pero tratar de que este servicio que se presta en términos de seguridad social sea un servicio de Estado en los términos más competitivos posibles. Con el modelo que tenemos actualmente, esa eficiencia se logra en la medida que yo pueda ofrecer un servicio que sea competitivo en términos de precio y sobre todo que alinee coincidencias entre lo que el afiliado espera y la administradora espera. Entonces, el modelo ha variado, ¿no es cierto?, a crear un mecanismo como este a partir del concepto del afiliado o del consumidor previsionalmente razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tiempo la persona no se va a quedar ahí. El sistema tiene flexibilidades, ya lo explicó el doctor Rivera, en términos de manejo de los fondos, ¿no es cierto?, pero adicionalmente le ha dado la posibilidad de poder moverse de administradora a otra administradora. El modelo que se ha creado de licitación bianual es un modelo que no es rígido, es un modelo que le permite a la persona poder trasladarse, incluso dentro de esos 2 años, en la medida que descubre que hay una administradora que puede cobrar un precio mucho más barato, o en la medida que descubra que hay otra administradora que genere una rentabilidad mayor. Gracias. Señor abogado, puede ser uso de la palabra. En este proceso se está cuestionando algunas de las disposiciones de la ley de reforma del sistema privado de pensiones. Una de las disposiciones que está siendo cuestionada es la que establece que la AFP que gane la licitación será la que inscriba a todos los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones durante el plazo de 2 años. Se señala que esta disposición es inconstitucional porque se afirma que vulnera el derecho de acceso, el derecho de libre acceso a las pensiones que está previsto por el artículo 11 de la Constitución. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Este Tribunal Constitucional ha señalado que ese es un derecho irrestricto, ¿no?, que lo que la Constitución garantiza es que una persona pueda acceder a un sistema pensionario, pero cumpliendo con los requisitos y las condiciones que están previstos en la ley para acceder a ese sistema pensionario. En consecuencia, aquí no hay una vulneración del derecho de libre acceso a la pensión. En todo caso, lo que hay es una limitación de la libertad de contratar, ¿no? Hay una limitación a la libertad de decidir con qué AFP uno desea contratar, en qué AFP uno desea estar inscrito. Bueno, pero esta es una limitación razonable, es una limitación proporcional, en la medida en que primero es temporal, por un plazo máximo de 2 años, ¿no? Es parcial, solamente se limita en quién. Ahora, lo que se busca con esta limitación es satisfacer otros bienes constitucionales, otros fines constitucionales, que son promover la competencia en el mercado de las AFPs y, de paso, ¿no?, proteger el interés de los usuarios, que en este caso están representados por los afiliados. Esto era necesario, ya un poco en el tema de hechos, en la exposición de hechos se ha mencionado, porque el mercado de las AFPs
es un mercado, antes de la vigencia de la ley, incluso ahora, es un mercado casi oligopólico, poco competitivo, ¿no? Vemos que tiene elevadísimas comisiones, que están entre las más altas de Latinoamérica, y como vieron en uno de los gráficos, estas comisiones no disminuyeron desde el año 93 en adelante. Por economía de escala, cuando hay más afiliados, el costo por administrar el fondo de cada afiliado tiene que disminuir. Y sin embargo, como vieron en el gráfico, no solamente no han disminuido, sino que han aumentado en 9%. Esto, sumado a las AFPs, tiene una demanda cautiva de casi 5 millones de afiliados que tienen que decidir solo entre, antes de la vigencia de la ley, 4 AFPs y ahora 5, ¿no? Indudablemente, además, tiene la limitación, el afiliado no puede decidir los 3 términos contractuales con la AFP, es un contrato de adhesión. El Estado tenía que intervenir en este mercado para garantizar una verdadera competencia entre AFPs en torno a 2 fines que son importantes. El primero es que las AFPs compitan por cobrar la menor comisión posible, y el segundo fin es que les ofrezcan la mayor rentabilidad posible a sus afiliados. En consecuencia, esta limitación, ¿no?, de la libertad de decidir con qué AFP se va a contratar es absolutamente justificada, porque se buscaba promover esta competencia en el mercado para proteger el interés de los afiliados. De otro lado, también se cuestiona la constitucionalidad de una disposición que establece la descentralización de los procesos operativos, algunos de los procesos operativos de las AFP, que son recaudación, conciliación, cobranza, etc. Se señala que esta disposición vulnera la intangibilidad de los contratos. Sin embargo, aquí habría que decir que el Estado no tiene una relación contractual con las AFPs, es una relación de derecho administrativo. En todo caso, el Estado lo que establece es el marco regulatorio de las AFPs, autoriza su funcionamiento y la supervisa, pero no tiene una relación de tipo contractual. Tampoco se puede señalar que hay una afectación de la intangibilidad de los contratos que las AFPs hayan podido suscribir con terceros para que ejecuten estos procesos operativos que van a ser centralizados. Porque si hubieran esos contratos, ¿no?, en realidad la Superintendencia de Banca y Seguros tiene la facultad, porque la ley establece que esta disposición no es de aplicación inmediata, no se aplica para la primera licitación, y la siguiente licitación es en 2 años. Es decir, hay tiempo suficiente para que los contratos que puedan haber suscrito las AFPs con terceros puedan ir venciendo en el camino. Y si no es así, imagínense que hayan contratos que tengan un tiempo de mayor duración. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene las atribuciones en la ley para dictar las regulaciones correspondientes para no afectar los contratos que puedan estar vigentes. En consecuencia, no se vulnera la intangibilidad, ¿no?, de los contratos. De otro lado, también se cuestiona esta disposición que establece la centralización de los procesos operativos, porque se afirma que se crearía un monopolio de tipo legal en materia de recaudación, ¿no?, o de cobranza. Sin embargo, la ley no establece un número mínimo o un número máximo de plataformas o de entidades centralizadoras que vayan a centralizar esos procesos operativos. No lo dice. Entonces, a priori no se puede uno adelantar a decir va a haber una sola y se va a generar un monopolio. No es así, la ley no lo dice. Por lo demás, ¿no?, tampoco se puede señalar que hay un monopolio. Las AFP se van a poner de acuerdo para ver cuáles serán las entidades que van a centralizar los procesos operativos y podrán decidir 1, 2 o más. Actualmente, por ejemplo, ya hay una centralización. AFPNet es una plataforma común que es administrada por la Asociación de AFPs y gratuitamente realiza la mayor parte del proceso de recaudación y la mayor parte del proceso de conciliación. Es decir, ya actualmente hay una plataforma que una sola realiza todo el proceso, ¿no? Esto ha sido regulado por la Superintendencia, pero a iniciativa de las propias AFPs. Entonces ahí no hay, ¿no? Y nadie puede decir que eso es un monopolio. O sea, se centraliza precisamente para lograr reducción de costos, de gastos y por lo tanto reducción de comisiones. Por lo tanto, aquí no se puede decir tampoco que se esté creando un monopolio.
Ahora, también se cuestiona la comisión que se cobra sobre el saldo del fondo del afiliado, ¿no? Que es uno de los componentes de la comisión mixta. Y se cuestiona esta comisión que se cobra sobre el saldo porque se afirma que vulnera la intangibilidad de los fondos pensionarios. Y este es un tema importante en el que me quiero centrar. Se ha repetido hasta la saciedad que la comisión que se cobra sobre el saldo del fondo vulnera la intangibilidad de los fondos pensionarios. Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha señalado que solo se vulnera la intangibilidad de los fondos pensionarios cuando se utilizan esos fondos pensionarios para fines diferentes del aseguramiento del afiliado y de la garantía del fondo de la pensión. Solamente en esos casos, cuando se utilizan para fines diferentes al aseguramiento del afiliado y la garantía del fondo de las pensiones, en ese caso se vulnera la intangibilidad, ¿no?, de esos fondos pensionarios. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo de las AFPs? El trabajo de las AFPs es precisamente el aseguramiento del afiliado y la garantía del fondo de las pensiones. Por lo tanto, la comisión que se cobra sobre el saldo del fondo del afiliado es totalmente compatible con lo que este Tribunal Constitucional ha dicho que es la intangibilidad de los fondos pensionarios. También se cuestiona esta comisión que se cobra sobre el saldo porque se dice que va a afectar de manera especialmente perjudicial a los afiliados inactivos, a los trabajadores desempleados. Sin embargo, aquí en el informe de hecho ya se ha demostrado que eso no va a pasar, porque en el largo plazo, la rentabilidad hace que el fondo se incremente, el fondo no disminuye, aun cuando se descuente una cantidad mensualmente para pagar la comisión al afiliado. De otro lado, también se cuestiona esta comisión que se cobra sobre el saldo del fondo porque se dice que vulnera el derecho de propiedad. Y eso no es así. Este Tribunal Constitucional ha señalado que la comisión que se cobra a las AFPs tiene carácter retributivo. Por lo tanto, es un pago que hace el afiliado a la AFP por el trabajo que realiza en administrar el fondo pensionario. Lo que sí hay es una limitación del derecho de propiedad. Pero esa limitación del derecho de propiedad es tanto cuando se cobra la comisión sobre el flujo, sobre la remuneración, como cuando se cobra sobre el fondo, porque en ambos casos, tanto la remuneración como el fondo, ¿no?, son de propiedad del afiliado. O sea, esa es digamos, la consecuencia de que haya un sistema de comisiones que se paga obligatoriamente. Bueno, en líneas generales, estas son las razones por las cuales se señala que se vulnera la Constitución. Señor abogado, el magistrado Carlos Mejía quiere formular una pregunta, luego lo hará el magistrado Ernesto Álvarez. Después de las líneas generales, a ver si ahora vienen las líneas específicas. La primera, el desarrollo de su Constitución, me parece que se trataría de 4 inconstitucionalidades en la ley, ¿no? 4. 3 temas, es licitación, centralización de procesos operativos, centralización y comisión que se cobra sobre el saldo del fondo. O sea, son 3, no son 4. La licitación, en una sola idea, ¿por qué la licitación sería inconstitucional? Se afirma que es inconstitucional porque limita, bueno, ellos dicen que se limita el acceso al fondo, no es así. En todo caso, lo que habría es una limitación de la libertad de contratar. No, y además, desde mi punto de vista, esa limitación que hace el Estado es entendible porque esta AFP que va a entrar al mercado, hay que dotarla de un ingreso, digamos, un ingreso seguro, o sea, darle viabilidad a la nueva AFP porque esa es la que va a permitir la bajada de las comisiones, y eso me parece que podría caber muy bien en el artículo 58 de la Constitución, que sostiene que la iniciativa privada es libre, etc. Pero esta parte que dice que el Estado orienta el desarrollo del país, y esta es la parte importante, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos. Claro, acá podría decir que sí, pero no está la seguridad social. En fin, el hecho de que la Constitución haya señalado aquí unas líneas no significa que
materia de derechos humanos exista un número de clausos, uno de los apertos, ¿no? La Constitución siempre puede ser optimizada. Pero, y ahí sí fue ya donde me perdí, porque los temas son muy técnicos, ¿no? Pero me parece lógico que el Estado, dentro del derecho o de su potestad que tiene para garantizar la seguridad social, ¿no es cierto?, establezca un estado de gracia a las nuevas AFPs que entran, ¿no? Yo ahí quería hacer una precisión. Es cierto, ha ingresado una nueva AFP, pero en realidad la acumulación, la agrupación de afiliados por una temporada, darle la exclusividad a una sola AFP, no era necesariamente para que ingresara una nueva AFP. Podría ingresar una nueva AFP, pero también podría haber una mayor competencia entre las AFPs existentes y bajar sustancialmente la comisión, ¿no? Esa también es otra posibilidad, porque finalmente, como los propios voceros de la Asociación de AFPs han manifestado, es importante, ¿no? Perdón, si me permite, entonces no se ha licitado en la entrada de una nueva AFP, sino lo que se ha licitado en la baja de las comisiones. Así es, se ha licitado la posibilidad de la exclusividad, la que ofreciera menor comisión, cobrar menor comisión, esa se llegaba la exclusividad de la afiliación de todos los nuevos afiliados durante 2 años. Correcto, ya ahora se quedó. Lo que pasa es que ha entrado una nueva AFP que, bueno, concursaron 6 en realidad, ¿no? Una peruana nueva, las 4 que ya existían, más una chilena y una con la chilena. Ya, ok, ya ahora sí quedó bien claro. Pero la segunda es la centralización de los procesos. ¿Cuáles son los otros procesos? Es centralización de recaudación. ¿Qué es recaudación? La recaudación es el pago. De las aportaciones. El pago de las aportaciones. La conciliación es un poco... No, pero, o sea, centralizar significa que todo va a ir a esa AFP. No. En realidad, la idea es que una entidad, ¿no?, afuera de la AFP, un tercero, centralice, ¿no? De modo que centralice las operaciones de todas las AFPs, no uno o varios terceros, pero que por economía de escala, ¿no?, cuando todos tienen el mismo proceso en una o 2 entidades, a mayor cantidad baja el precio. Entonces, de lo que se trata es de bajar los gastos administrativos de todos aquellos procesos operativos que no tienen que ver con la administración de los fondos. O sea, todo lo que es recaudación, conciliación, cobranza, acreditación, todo lo que tiene que ver con el pago. Y eso ya no lo van a ver las AFP por separado, sino que se va a centralizar en una plataforma, o en una entidad o en una o varias. ¿Podría ser la SUNAT, señor abogado? ¿Podría ser la SUNAT? La SUNAT podría ser. La SUNAT podría ser, por ejemplo... La SUNAT cobró las aportaciones de salud. Así es. Por ejemplo, podría ser SUNAT, pero ahora, primero, ahí es algo que es muy importante. La SUNAT podría ser esa entidad centralizadora, pero eso va a ser a decisión de las propias AFP. Nadie les va a imponer. Ahora, actualmente, bueno, eso sería para cobranza, aprovechando las facultades coactivas de SUNAT. Es más, la Asociación de AFPs, por ejemplo, se ha pronunciado a favor de que la SUNAT cobre la deuda previsional morosa, o sea, de aquellos empresarios que han retenido, pero no han depositado en las cuentas individuales de capitalización. Ya, entonces, los demandantes sostienen de que esto convertiría a esta plataforma en un monopolio. ¿No? Sí, pues en realidad no es así. Pero la Constitución no prohíbe el monopolio, sino el abuso de la profesión monopolio. Claro, lo que pasa es que la Constitución prohíbe que por ley se establezca un monopolio, pero no se va a establecer un monopolio por ley, porque en realidad son las AFP las que se van a poner de acuerdo. Y si se creyera que esto es así, entonces cada vez que el Estado convoca una licitación para hacer una concesión de determinados servicios, estaría generando un monopolio. Y eso no es así, ¿no? Ya, eso ya quedó claro. O sea, no es que la ley está creando un monopolio, sino que la ley está estableciendo un marco dentro del cual se debe crear una plataforma que tenga como finalidad bajar los costos administrativos, a fin de permitir que puedan bajar las comisiones y las AFP no se van a perjudicar un tabaco. ¿Cierto? Y la tercera es la institucionalidad. Bueno, ahí también a la Comisión sobre el Saldo. En la Comisión sobre el Saldo dice que se busca la intangibilidad de los fondos pensionarios. Perdón, no entiendo. ¿Qué cosa es Comisión sobre el Saldo del Fondo? Sí, actualmente en la Comisión se cobran
sobre la remuneración. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a nosotros nos descuentan un 1,8 o un 7% de nuestra remuneración, que es el pago a la AFP. Actualmente nosotros pagamos por adelantado. Una vez que la AFP cobró su comisión, ¿no? Es independiente, su interés puede tener mucho, poco o ningún interés en obtener mayor rentabilidad para el fondo del afiliado. En cambio, ahora se ha establecido una comisión sobre el saldo, que va a ser en 10 años, porque ahora va a haber en intermedio una comisión mixta, una parte sobre el saldo, una parte sobre el fondo. Pero digamos, la comisión sobre el saldo supone que, digamos, la AFP tiene que obtener mayor rentabilidad, porque si la AFP obtiene mayor rentabilidad, va a tener mayor ganancia. Si la AFP no le da al fondo del afiliado una buena rentabilidad o una menor rentabilidad, va a ganar menos. O sea, es un poco rescatando una invocación que hizo este Tribunal Constitucional, ¿no? De que tenía que alinearse de algún modo el interés del afiliado con el interés de la AFP. Permítame para ver si ya lo entendí. Entonces, hay una comisión que se cobra mensualmente, que es, digamos, todos los meses, si no me equivoco, el 1%, 1%. Ok, correcto. Pero además hay otra comisión por el fondo, o sea, digamos, por el manejo del fondo. Eso No, esa es la comisión por el manejo del fondo. O sea, el porcentaje mensual que el 1 y pico es sobre el manejo del fondo. O sea, nosotros hacemos un aporte del 10% de nuestra remuneración y pagamos 1.678 a las AFPs por administrar nuestro fondo pensional. Mensualmente. O sea, de nuestra remuneración por adelantado nos descuenta. ¿Ese 10% de qué es? ¿El 10% es el aporte para el fondo? O sea, nosotros aportamos al fondo 10% de nuestra remuneración. Y aparte, la AFP va a administrar ese fondo, ¿no es cierto? El pago, la comisión a la AFP es 1.78%. O sea, eso es lo que pagamos a la AFP para que haga crecer nuestro fondo invirtiéndolo y logre mayor rentabilidad del fondo. Y entonces se está atacando y dice, oye, si tú no le has dado rentabilidad al fondo del pensionista, entonces tu comisión va a bajar. Exactamente. Antes era independiente, o sea, que le cobraban a uno sobre la remuneración, ¿ya? Y bueno, ya pues, después si tiene mayor o menor rentabilidad. Por ejemplo, el año pasado, Gestión en primera plana destacó que las AFPs habían logrado un récord histórico de utilidades, y sin embargo, los fondos pensionarios se habían bajado. Aquí lo que se está haciendo es hacer coincidir el interés del afiliado de que su fondo crezca para tener una buena pensión, ¿no? Y la AFP, para ganar más, tiene que darle más rentabilidad al fondo, o sea, tiene que hacerlo crecer. Si crece el fondo del afiliado, gana más la AFP. Si decrece, ¿no? Si no aumenta suficiente, la AFP no gana tanto. Ok, entonces lo que busca, claro, esa modificación legislativa, ¿no es cierto?, es hacer que las AFPs, para ganar, busquen también que el trabajador gane, tenga rentabilidad. Así es. Y si no, baja la comisión, correcto. Pero ¿por qué sería inconstitucional? Porque afectaría el derecho a propiedad. Dicen que afecta el derecho de propiedad porque se entiende que el fondo del afiliado, es un fondo que no se debe tocar. Entonces, es mi propiedad. Pero cuidado, este Tribunal Constitucional ha dicho que esto es una retribución, ¿ya? O sea, las AFPs están diciendo, o los demandantes están diciendo que la ley estaría, digamos, expropiando parte del fondo. Así es. Porque se baja la rentabilidad. No, ellos dicen que... Porque se baja la comisión, ¿no? Porque no se puede, ellos dicen no se puede tocar el fondo. El fondo es intangible, el fondo es de mi propiedad. Entonces, no, es de propiedad del afiliado. Entonces, si es de propiedad del afiliado, nadie lo puede tocar. ¿Ya? Solo ellos. Claro, solamente ellos pueden invertir. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, cuidado, la intangibilidad de los fondos pensionarios significa que no puedes utilizar ese fondo para hacer cualquier cosa, no. Tienes que utilizar ese fondo para el aseguramiento del afiliado y para garantizar el pago de las pensiones, que ese es el trabajo que hace la AFP. Entonces, no se vulnera la intangibilidad del fondo cuando se utilizan los recursos del fondo para pagar a la AFP, porque justamente eso es lo que protege la intangibilidad, que solamente se utilicen para esos dos fines: aseguramiento del afiliado
y garantía de pago de la pensión, que es el trabajo que realizan las AFP. Magistrado Álvarez, para formular Una una pregunta puntual. El eje, la razón de ser del sistema es el bienestar y la rentabilidad del afiliado. Accesoriamente pueden haber otras finalidades. Por ejemplo, capitalizar y brindar apoyo financiero para proyectos de inversión, proyectos de industrialización, proyectos de comercialización al interior del país, para fortalecimiento de empresas privadas. ¿Por qué entonces, si hay que privilegiar esencialmente la capitalización a favor de cada aportante, por qué la restricción tan rígida para en determinados momentos en que mercados internacionales son muy favorables y tienen una alta rentabilidad, los fondos de pensiones puedan derivar gran parte de sus activos por encima de un porcentaje de 20-25% a esos fondos en forma temporal, a esos fondos de otros países en forma temporal? O sea, un poco la preocupación suya es por qué no se permite que inviertan las AFP más en el exterior. Ocasionalmente, cuando la situación se presenta favorable. Bueno, en realidad me parece que ese es un tema del PCR, ¿no? El PCR es el que tiene competencia para eso, la competencia constitucional para permitir, ¿no?, la ampliación de eso es el PCR. El PCR recientemente ha admitido un aumento de esa posibilidad de invertir en el exterior. No recuerdo el 53 millones, 2 puntos más, recientemente hace una semana o algo así. Entonces, en realidad, creo que ya se está haciendo permeable a esta posibilidad de ampliar la inversión de las AFPs en el exterior. Muchas gracias. Bien. Ha terminado el informe, señor Juan. Muchas gracias. Bien. Al voto la causa. Causa número 8, expediente 266, límite de ejercicio del paro, interpuesto por Javier Miguel Catari Gómez contra Rodríguez Mendoza y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informalmente por la parte demandada la abogada Vani Zabaleta Rojas por la Procuraduría del Poder Judicial. Es imposible que los hemos apelado la resolución que la resolución es inapelable. Sí, usted dice, así han visto tan así. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial debe informar realmente la presente causa. Bien, la presente demanda de amparo ha sido interpuesta por el señor Javier Miguel Calderán Gómez. Él solicita que a través del presente proceso constitucional se declare la nulidad de la resolución de vista expedida por la Sala Mixta de la Corte de Moquegua, así como la resolución expedida en el recurso de casación presentado en el proceso contencioso administrativo, mediante el cual él solicitaba su reposición en su puesto de labores. Bien, él aduce que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, así como la tutela jurisdiccional efectiva, y que no se ha tomado en cuenta la primacía, el principio de la primacía de la realidad, que de alguna manera ampara su derecho. Al respecto, debo precisar dos cuestiones básicas. En principio, la sentencia de vista ha sido debidamente fundamentada y basada en lo dispuesto por el artículo 1 de la ley
24041, que establece que no están comprendidos los trabajadores de proyectos especiales, a ellos no les alcanza la protección contra el despido arbitrario. En el presente caso, el actor trabajaba para el proyecto especial regional Pasto Grande, por ende, la aplicación de la norma pues es correcta. En cuanto al recurso de casación presentado por el actor, tal como lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, señala que para la procedencia de este recurso es necesario demostrar la incidencia directa de la infracción normativa. En este caso, el actor, si bien solamente ha señalado que se ha infringido esta norma, sin embargo no ha cumplido con fundamentarla, ni tampoco ha precisado en qué sentido esto podría alterar la decisión jurisdiccional. Por consiguiente, pues, ya es de entera responsabilidad del actor no haber fundamentado debidamente su recurso de casación. Y tal como lo ha señalado ya este tribunal en el expediente 428-2011, en el fundamento 4 señala que no constituye irregularidad alguna ni infringe las normas procesales que regulan la tramitación del recurso de casación. Finalmente, con respecto al principio de la primacía de la realidad, esto pues no es posible ser dilucidado en el proceso de amparo, toda vez que se requeriría pues la revisión y el análisis de todo el material probatorio, lo que ya ha sido hecho en el proceso primigenio. Como sabemos, el proceso de amparo pues carece de etapa probatoria plena. Por consiguiente, no es posible, mediante el amparo, pues declarar este derecho. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicito a este tribunal desestimar el recurso de agravio constitucional y declarar improcedente la demanda. Para causa al voto. Causa número 12, expediente 4440-2012, proceso de amparo interpuesto por la Municipalidad Provincial de Arequipa contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Intendencia Regional de Arequipa. La solicitud informar oralmente por la parte demandada el abogado Rezo Díaz González de la Procuraduría de la Zona. Señor abogado, puede ser probado. Gracias, señor presidente. La presente causa es un caso, un expediente que viene con un rechazo limitado, procedencia. ¿A qué se refieren los hechos? La municipalidad inicia un proceso de amparo contra medidas coactivas que hizo la administración tributaria. Ello vinculado a unos embargos que se realizó sobre las utilidades que tenía la municipalidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. Este proceso fue rechazado finalmente porque la municipalidad ya había iniciado con anterioridad a este proceso otro proceso de amparo. En este otro proceso de amparo, que data del 2011, que es el 21-13-2011, que también se sigue acá en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, consiguió una medida cautelar. El superior la revocó, el juez de primera instancia declaró infundada la demanda, la sala confirmó que era infundada la demanda y días pasados se ha notificado la resolución que concede el recurso de agravio. Es decir, hay un proceso anterior al actual en el cual se discute lo mismo. Es decir, en este proceso se está discutiendo también si la administración tributaria había notificado la deuda tributaria por la cual se han realizado medidas coactivas y también si estas medidas coactivas son razonables y si se puede grabar los bienes públicos del municipio. Al respecto, dos consideraciones de hecho. La primera, la deuda que niega la administración municipal conocer es deuda proveniente de una pérdida de fraccionamiento. Y es una deuda cuantiosa, son 51 millones. Y esta deuda está vinculada a aportaciones de salud, de UNP, de multas. Y estas deudas han sido fraccionadas, es decir, la administración municipal las reconoció
Es decir, no puede señalar, como sostiene en la demanda, en su recurso de agravio, que las desconocía. Sí las conocía. Y la administración tributaria, cumpliendo y respetando el derecho al debido procedimiento, una vez notificada estas resoluciones de procedimiento, notificó el inicio del procedimiento proactivo y oportunamente realizó las medidas cautelares respectivas. Ahora, hay una improcedencia manifiesta porque la parte ha recurrido previamente a este proceso a otro proceso de amparo, configurándose así una situación de improcedencia total que linda y también se limita con dispendencia. ¿Por qué? Porque el interés, la honestidad y otros elementos propios de esta figura son los mismos. ¿Habría peligro en la demora en declarar o una situación de peligro para el demandante que se resuelve en este proceso? No. ¿Por qué? Porque la administración tributaria embargó las utilidades de la caja municipal correspondientes al año 2010 y el 2011. ¿Podrá estar en peligro de gravarse también las utilidades del 2012? No. ¿Por qué? Porque la municipalidad, viendo esa situación, esto es un hecho concreto y objetivo, nada subjetivo de la administración tributaria, porque está plasmado en hechos, ¿qué hizo el municipio? Como vio que la administración tributaria podía gravar esas utilidades, ha constituido un fideicomiso con el Banco Internacional. Entonces la caja municipal le va a pasar directo al fideicomiso del Banco Internacional todo ello. Entonces la administración tributaria a futuro podrá cobrar estas utilidades del 2012, no. Sí ya se efectivizaron las medidas cautelares del 2010 y 2011 y con eso la deuda bajó. Pero como repito, bajó a 51 millones. Estos 51 millones es el monto actualizado a enero del 2013. Entonces, como administración tributaria, sostenemos la improcedencia de la demanda. Como administración tributaria, sostenemos también la regularidad de nuestra medida. ¿Por qué? Porque estas utilidades pertenecen al dominio privado de la municipalidad y antes de ser pasadas o antes de ser cobradas por la municipalidad, la administración tributaria solicitó, las embargó, la caja municipal entregó el dinero respectivo y la administración tributaria las impugnó. Por lo tanto, consideramos como administración tributaria que este caso sea declarado improcedente. Está la causa al voto. Causa número 13, expediente 4679-2012, proceso de cumplimiento, interpuesto por Luis Gallegos Inquitupa, procurador público del Gobierno Regional del Cusco, con el presidente del Consejo de Ministros y otros. Probablemente por la parte demandada, el abogado César Eduardo Venegas Gamarra, por la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. El abogado puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este tribunal, en representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y cumpliendo las funciones que corresponden en los procesos constitucionales, venimos a ofrecer este informe que está motivado por el expediente interpuesto por el Gobierno Regional del Cusco en cuanto a la petición de cumplimiento de que se dé estricta observancia a la publicación de las disposiciones legales que regulan los procesos y cronogramas de transferencia al Gobierno Regional del Cusco de 3 empresas eléctricas: Empresa de Generación Eléctrica de Machu Picchu, Empresa de Distribución Eléctrica Electrosudeste, Sociedad Anónima Abierta, y de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica, Sociedad Anónima Alinense. Indican que desde su postulación en el año 2009, tanto Presidencia y Consejo de Ministros, que fue inicialmente emplazada, no habría dado cumplimiento a ese proceso de transferencia, incumpliendo el mandato propio de un proceso de descentralización y también vulnerando
lo expreso normativamente a favor de los gobiernos regionales. Lo que no ha podido de alguna manera demostrarse en este proceso de cumplimiento es que se den los presupuestos para poder lograr la idoneidad de esa tutela jurisdiccional constitucional. En el presente caso, para los procesos de transferencia de estas empresas, se tiene que seguir un protocolo que el propio dispositivo Ley de Descentralización y Ley de Gobiernos Regionales establece. Por otro lado, el propio gobierno regional debe formar no solo una comisión, sino que acreditar su representante para poder hacer todo el espacio de planificación, porque los procesos de transferencia tienen ese alcance de estar previstos en los planes anuales respectivos. Además, no se ha podido incorporar este delegado del gobierno regional a la comisión sectorial que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, por ser la entidad estratégicamente competente para este tema, lo mismo al Ministerio de Economía y Finanzas a través de FONAFE. Por estas consideraciones, desde el año 2008, 2009 e incluso el 2012 y este último informe del 22 de enero del 2013, la propia Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros ha invocado que sea el gobierno regional quien dé la pauta de representatividad y de coordinación con los dos sectores, Ministerio de Economía y Finanzas y Energía y Minas, para lograr esa propuesta que permita la inclusión de esta transferencia en el plan anual respectivo. Lo concreto es que hasta el año 2010-2011 no está previsto este proceso de transferencia. ¿Y por qué no está previsto? Porque las empresas eléctricas, por la misma naturaleza de su composición y de los servicios que brindan, no solo prestan servicios al gobierno regional de Cusco, en el caso de Machu Picchu, sino también alcanza a prestar servicios a circunscripciones comprendidas en el gobierno regional de Madre de Dios. Y lamentablemente no se ha podido, a través de esos dos gobiernos regionales, estandarizar una propuesta corporativa. Las sentencias de vista y la de primera instancia han incidido que para este propósito y esta materia no se han dado los presupuestos que exige todo proceso de cumplimiento en procura de alcanzar esa tutela efectiva. Y es así que hemos advertido que este tema es condicional, un presupuesto que incumple los aspectos básicos y esenciales de todo proceso de cumplimiento. ¿Por qué es condicional? Porque está sometido primero a las coordinaciones que tiene que hacer el propio gobierno regional del Cusco con el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energía y Minas, para lograr la propuesta corporativa que signifique hacer la estandarización del listado o digamos del inventario de activos y de pasivos de lo que representa la rentabilidad o no de estas tres empresas. Por estas consideraciones, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos a solicitar a ustedes, señores magistrados del Tribunal Constitucional, se sirvan de desestimar el recurso de agravio constitucional presentado por el Gobierno Regional del Cusco y declarar improcedente la demanda de cumplimiento. Vista la causa, voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha, el Consejo resulta informado oralmente conforme al reglamento, o si se hubiera hecho, no se ha presentado para rendir el general respecto. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional programada para la fecha.